Hola, ¿cómo están? Hoy día yo estoy muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque estuve pensando en el tema que te voy a contar hoy día y me parece que hay un tema que no se toca mucho, que es por qué no estás teniendo éxito en tus finanzas personales. Siempre se habla de los aspectos técnicos de las finanzas personales y los aspectos técnicos es solamente un elemento de los 3 elementos que se necesitan para tener éxito en las finanzas personales. Entonces hoy día lo que quiero contarte es qué son los 3 elementos, primero, porque es importante conocerlos para que tú veas dónde estás fallando, dónde estás teniendo esa debilidad que no te deja avanzar. Porque dominando esos 3 aspectos o 3 elementos que son los importantes para lograr tener éxito en las finanzas personales, vas a poder acortar el camino mucho más para poder alcanzar ese éxito financiero que estás buscando. Y aquí juegan un rol súper importante cosas que no son tan técnicas y son más de la persona. Y se pueden mejorar. Obviamente todas las cosas se pueden mejorar. Bueno, hablemos de los 3 elementos y los 3 elementos que nos traen hoy día a este video. El primer elemento es el elemento que todo el mundo habla, que es el elemento técnico. Y el elemento técnico lo vas a encontrar en libros, en foros, en blogs, en videos en YouTube, en este mismo canal, que yo quiero hacer muchos videos sobre aspectos técnicos, que es muy importante, no digo que no, el aspecto técnico se debe manejar, pero no es tan difícil, porque también existen muchos mitos de que es muy complicado. Efectivamente existen algunas fórmulas financieras que se pueden manejar y que son muy simples. Si sabes manejar una calculadora, vas a poder manejarlo, y si sabes manejar un Excel, más todavía. Entonces los aspectos técnicos son los aspectos técnicos de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo se manejan los bancos, las tarjetas de crédito, conviene endeudarse, no conviene endeudarse, cómo funciona un crédito hipotecario, cómo funciona un crédito de consumo, qué son las tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son aspectos técnicos. Si quieres más aspectos técnicos, es cosa que busques y te especialices en un aspecto técnico. Ahora, todo eso se puede manejar y todo se puede conocer y todo se puede aprender. El primer elemento, el elemento técnico, es una barrera para las finanzas personales que se puede manejar muy bien y no es muy difícil de lograr. O sea, partamos de que cualquier persona que quiera manejar un aspecto técnico lo puede lograr. Segundo aspecto, o segundo elemento, el elemento racional. Con el elemento racional me refiero a la toma de decisiones que te lleva a conseguir un éxito financiero antes o después, o un camino más largo o un camino más corto. Si a ti te dicen, bueno, elige qué camino quieres tomar, vas a elegir el camino corto. Lo que pasa es que no sabes cómo lograr ese camino corto, porque por mucho que manejes los aspectos técnicos, si quieres conseguir un resultado financiero más corto, en el fondo quieres conseguir ese ahorro, esa meta de ahorro que tenías, o quieres conseguir, por ejemplo, la anhelada libertad financiera en un tiempo relativamente corto, que corto en la libertad financiera pueden ser 10 años o menos, ¿no? Dependiendo de las estrategias que tú tomes. Entonces, ¿cuál es el camino corto para conseguir eso? El camino corto va a estar influido por las decisiones que tomes para poder conseguir esa meta financiera. Y ese camino corto, que está relacionado con las decisiones, está muy relacionado también a la persona. Y ahí es donde está el problema. Porque la mayoría de las personas viene con esas ideas preconcebidas del dinero, o esas creencias limitantes, como te decía, que también influyen. Y también está que no sabe también qué decisión tomar. No sabe cuánto invertir, no sabe cómo se invierte, no sabe cómo se ahorra, porque aunque maneje los aspectos técnicos, cuando se enfrenta a la decisión, influye que no sabe cuál es la mejor inversión, no sabe cuál es la mejor tasa de interés o dónde se puede ahorrar más, o cómo se trabajan los temas financieros de una manera que puedas conseguir un resultado en menor corto tiempo. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Aquí básicamente existen 2 caminos. El primer camino, que es el camino bastante válido, que es el camino del autoaprendizaje. Y el autoaprendizaje se logra cometiendo errores. Aunque te digan en la escuela que los errores son malos y en la universidad también, que sacarse malas notas no está bien, en la vida los errores son importantes porque te enseñan. Y aquí entonces, para el camino del autoaprendizaje, los errores cuentan. Entonces, ¿qué es lo que influye para conseguir un camino más corto y un aprendizaje más rico?
es cometer errores que no te signifiquen grandes sumas de dinero. Entonces, a la hora de invertir, no invertir grandes sumas, invertir un poquito, ir aprendiendo. Sin embargo, existe otro camino, que es el camino un poco más corto en el tema racional, que es el camino de la toma de decisiones de la mano de alguien que ya haya vivido ese camino. Y aquí están todos esos mentores que en el fondo puedas conseguir en tu vida y que no necesariamente tienen que ser un mentor de un curso pagado, que puede ser un mentor perfectamente, un amigo que ha vivido ese camino, que lo ha logrado, que ha logrado ese éxito financiero que tú estabas buscando y que puedes preguntarle cómo lo hizo. Y muchas veces con esa simple pregunta él va a tener muchas ganas de ayudarte, pero de repente la gente se queda sin hacer esa pregunta. Porque no sabe tampoco que puede hacer esa pregunta. Y tampoco está atento a los mentores que existen. Y piensa que un mentor es casi un semidios y eso no es así. Existen mentores para todo. Por ejemplo, que quieres invertir en bienes raíces. Existen mentores de bienes raíces. Hay gente que ha tenido mucho éxito y no necesariamente que ha sido millonario con bienes raíces. Puede que tenga una propiedad que la esté arrendando y lo esté haciendo muy bien. Y tú necesitas ese consejo para saber cómo se hace, en el fondo, para invertir con una propiedad y poder rentar y poder ganar intereses y poder ganar esa rentabilidad. Y con esa persona que sabe manejar esa propiedad ya tienes una parte de las decisiones racionales que tienes que tomar para poder conseguir ese éxito financiero que no lo tendrías si lo intentaras por ti mismo. O podrías tenerlo, pero en un camino más largo. Entonces, el mentor juega un rol importantísimo también en las finanzas personales. Y el mentor en cualquier decisión financiera te puede servir. Y tienes que estar atento a buscar ese mentor, a encontrar ese mentor. Entonces te invito a abrir un poco tu mente, a ser más abierto, a ser más humilde y a buscar esos mentores, a buscar a esa persona que te puede ayudar a conseguir ese éxito financiero. Entonces tienes que estar atento a ese amigo, a ese familiar, a ese padre, a esa madre, a ese hermano, o quizás incluso a alguien que de manera desinteresada te puede ayudar. Entonces tenemos por un lado el elemento técnico, y el elemento técnico que tiene todos esos aspectos importantes porque tienes que entender en el fondo cómo funcionan las finanzas personales. Ok, se maneja, lo entiendes, ahí tienes que buscar entonces el segundo elemento, el elemento racional, en cómo alcanzar ese camino, ese éxito financiero con los elementos técnicos de la mano de alguien que ya haya vivido ese camino. Eso sería lo ideal. Sin embargo, existe un tercer elemento, y aquí está el elemento en el cual la mayoría de las personas no logra tener el éxito en las finanzas personales. ¿Por qué no logra tener el éxito? Porque lamentablemente las emociones juegan un rol importantísimo en el conjunto de las decisiones que tomamos en el camino hacia un éxito en las finanzas personales. Entonces el tercer elemento es el elemento emocional. Y el elemento emocional es donde la mayoría de las personas pierde y no logra conseguir el éxito. A ver, ¿cómo se trabaja ese elemento emocional? Primero déjame graficártelo. Tenemos todo ya, tenemos el elemento técnico, tenemos el elemento racional, tienes a ese mentor que te está diciendo invierte en tal propiedad, en tal bien raíz, o hace esto o no consumas en este tema, o logra ahorrar, logra trabajar tu consumo de mejor manera. Sin embargo, llega la hora de tomar esa decisión súper racional, súper técnica y te da miedo. En realidad aquí influyen dos emociones que son las que más juegan un rol importante en las finanzas personales y son los dos totalmente contrarios. Por un lado está el miedo, la inseguridad de hacerlo por diferentes factores, y muchos de esos son creencias limitantes o creencias en que vas a tener algún problema, que te van a estafar etcétera, y mucho pasa por eso, por la parte emocional, y por eso la gente se aleja de las finanzas personales. Y por otro lado está la emoción totalmente contraria, que es la euforia o la alegría, la emoción así incluso de avaricia con respecto al dinero.
Porque también se da que cuando la gente empieza a tener mucho éxito en las finanzas personales, por ejemplo, inversiones en bolsa, inversiones en acciones, en cosas así, que cuando empieza a ganar y sin mucho conocimiento o sin dominar mucho las técnicas, porque en inversiones financieras se necesitan mucho más aspectos técnicos que otro tipo de decisiones financieras, que al no manejar quizás muy bien esas variables, porque nadie te garantiza que vas a tener éxito en todo, porque existe siempre un factor de riesgo, entonces empieza a tener una euforia media falsa. Es una euforia de que es muy inteligente financieramente, que puede conseguir casi lo que quiera, y esa misma euforia lo lleva a cometer errores más grandes. Entonces, ¿cómo mejoramos ese aspecto? La única forma de mejorarlo es trabajando los tres elementos juntos. Por un lado, el manejar muy bien los aspectos técnicos te ayuda a minimizar el riesgo, y al minimizar el riesgo también te ayuda a poder tomar decisiones más correctas. Y por otro lado, te da más seguridad también de que por mucho que te dé miedo, la decisión que estás tomando de la mano de ese mentor, conociendo bien los aspectos técnicos, puede ser una decisión que logres tener mejor resultado. En todo caso, si el tema tuyo, tu miedo no te deja avanzar, tienes que irlo venciendo muy de a poco, que sería tomando decisiones financieras de a poco, para ir ganando seguridad. Lamentablemente, eso sí, las decisiones financieras o las oportunidades financieras que te ayudan a alcanzar el éxito financiero en menor corto plazo no se dan muy seguido. Entonces, se debe trabajar muy bien esos aspectos, los tres aspectos, para cuando llegue esa oportunidad que estás esperando y que de repente pasa y se presenta en la vida, y que muchas personas dicen: uy, bueno, tuve tal oportunidad tal vez en mi vida y no lo hice porque en ese minuto no tenía el ahorro, no tenía, finalmente es porque le dio miedo hacerlo, ¿no? Entonces tienes que estar preparado mentalmente para cuando llegue esa oportunidad financiera poder tomarla. Y ahí influye también que hay gente que es más fría para tomar decisiones y más fría emocionalmente, y esa frialdad emocional junto con los otros factores le ayudan a tener mayor éxito financiero en menos tiempo. Y tenemos en el otro lado la gente que logra tener mucho éxito financiero y que cree que las puede conseguir todas y que es muy inteligente y que de repente se cae. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque no logra controlar esas emociones, no logra ser frío de mente, ponerse parámetros y conseguir esos parámetros e invertir con una estrategia financiera. Entonces, en los dos aspectos, tanto en el aspecto emocional de miedo como en el de euforia, aplica casi lo mismo, una frialdad en la toma de decisiones, pero que esa frialdad está dada por básicamente manejar muy bien los aspectos técnicos y también estar muy seguro que es la decisión correcta, que aunque no la hayas tomado, tuviste algún mentor que te dijo que te ayudó a tomar esa decisión de la mejor manera. Sin embargo, igual tengo que advertirte que existe en todas las inversiones y en todas las decisiones financieras existe un riesgo. Y por eso mismo, dominar esos tres aspectos, tanto emocional, racional y técnico, te ayuda a disminuir el riesgo. Porque aunque el riesgo sea algo real, para dos personas diferentes, la misma inversión puede tener más riesgo o menos riesgo. ¿Por qué? Porque para la persona más educada financieramente, que logra controlar mejor las variables financieras de una inversión o de lo que sea de esa decisión financiera y conoce más los escenarios posibles que puede alcanzar, esa decisión es una decisión más controlada y con un riesgo que para esa persona es percibido de una manera diferente porque sabe exactamente lo que puede conseguir y lo que no puede conseguir. En cambio, para una persona no educada financieramente, el riesgo es una variable totalmente descontrolada. Y ahí entiendo perfectamente por qué esa persona no está teniendo éxito en su vida financiera, porque no domina bien estos tres elementos que hemos conversado hoy día en este video. Así que bueno, en todo este resumen no me queda más que decirte que te deseo mucho éxito y que sigas viendo mis videos, que estoy trabajando en mejorar cada día más mi contenido, obviamente, que todos queremos mejorar,
y lo estoy haciendo de una manera totalmente desinteresada. Así que te recomiendo suscribirte a mi canal, porque suscribirte es gratis. Así que bueno, no te vas a perder de mi contenido y espero poder aportarte cada día más en tu crecimiento personal, en tus finanzas personales y en esa búsqueda de la libertad financiera. Si no trabajas tú en tus finanzas personales, en mejorar tus finanzas personales y en buscar una tranquilidad financiera, nadie lo va a hacer por ti. Así que te invito a eso, te invito a suscribirte, a seguirme y sigamos construyendo esta comunidad de las personas que les interesa crecer en sus finanzas personales. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.